Doctor Gutiérrez, a ver, primero el tema de la carta. ¿Usted siente que más allá de las frases del presidente Vizcarra, que además hizo una conferencia de prensa al día siguiente de que se publicó la carta, también estaba la conferencia episcopal, ha caído en saco roto de parte del Ejecutivo o hay de alguna manera algunas reacciones que puedan hacerle sentir a usted como defensor del pueblo, a la ciudadanía en general, de que se van a tomar en cuenta y terminar con este prurito que justamente mi compañera mencionaba, de que todo es la culpa de la ciudadanía? Bueno, nosotros tuvimos una reunión con el presidente del Consejo de Ministros el día viernes pasado, y en esa reunión aterrizamos en una agenda de temas que fue recogido por el Ejecutivo y que veo que poco a poco están implementándose. Uno de ellos era la necesidad de mejorar la comunicación, que la comunicación llegue hasta el último rincón, uno de los pactos, uno de los acuerdos a los que tiene que llegarse justamente con esas radios de provincia, esas radios de los mercados, a nivel nacional, las redes, y activar todo el tejido social, es decir, las comunidades rurales, las juntas vecinales, para que podamos detener el crecimiento de la pandemia. Entonces, en esa reunión hablamos de este tema, hablamos de activar todas estas unidades de la sociedad organizada, claro, ha pasado muy poco tiempo para que yo le pueda decir si en efecto la carta ha tenido un efecto o no, y si esa reunión pues, finalmente va a aterrizar en acciones concretas. Pero hubo bastante disposición del presidente del Consejo de Ministros respecto del texto y contenido de la carta. De modo que... Correcto, pero... Sí. No, sí, adelante, por favor. No, decía que de modo que hay que esperar, pero no esperar en la pasividad de aquel que cree que las cosas llegan solas, sino esperar en una gestión efectiva, constante, como nos demanda una situación como la pandemia, ¿no? Correcto. Ahora, defensor, mientras vamos esperando que ojalá, como usted ha dicho, reaccione el Ejecutivo, no en pasividad, ¿qué pueden hacer, como ya de hecho lo ha empezado a hacer usted, defensor del pueblo, la conferencia episcopal, estas asociaciones civiles, movimientos sociales, pues también la sociedad civil en general, me refiero a empresarios, a la comunidad en general? ¿Qué pueden empezar a hacer ellos para también el Ejecutivo se ve en la necesidad de empezar a actuar más rápidamente? El principal activo que tiene el país es justamente el capital social, es decir, todo este entramado social que a lo largo de décadas ha hecho frente a las ausencias del Estado, ausencias en salud, ausencias en educación, ausencias en todo tipo de servicios. No me refiero a este gobierno, me refiero a muchas décadas. Entonces, todo este entramado, todo este tejido social ha cubierto estas necesidades. Recuerde usted en la época del terrorismo, quienes hicieron frente al terrorismo fue justamente todas estas organizaciones, y ahí hubo un cambio de estrategia. Cuando se gana la guerra contra el terrorismo es justamente cuando se toma como aliado a la sociedad, se le da servicios, se le capacita e incluso se les dio armas. Y luego también la crisis alimentaria y la crisis social que hubo en los 80 y los 90 fue coberturado por todo este tejido social. Le hablo de decenas de miles de juntas de regantes, juntas vecinales, juntas de productores, comunidades. Entonces, esto es lo que no se ha hecho. O sea, usted al principal jugador no lo ha puesto en la cancha. A eso llama la Defensoría el cambio de enfoque. El principal actor, el principal jugador en este contexto es justamente toda esta sociedad organizada. Por eso la Defensoría rechaza, no comparte la idea de que el responsable es la sociedad desorganizada, alborotada, la sociedad que no entiende el contexto de emergencia en el que estamos. No compartimos esa lectura, porque eso es no comprender, no entender cómo es que a lo largo de los años, más bien esa sociedad es la que ha sacado adelante las deficiencias del Estado. Más bien hay que impulsarla, organizarla, apoyarla. Existen
decenas de miles de ollas comunes que no solamente trabajan, que no solamente se organizan, sino encima tienen que hacer colecta para que les den insumos, para poder conseguir insumos, para poder hacer estas ollas comunes. ¿No le parece que más bien el Estado debería proveerles de estos insumos? No me estoy refiriendo a los comedores populares, que son otro tejido, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a las ollas comunes. Claro. Claro, señor Gutiérrez, y además le estamos pidiendo a la población que use mascarillas, que use protectores faciales, y les decimos, te voy a multar, pese a que yo mismo, como Estado, no cumplo en darte los protectores que había prometido. Al revés, el mundo parece, señor Gutiérrez, pero pasemos... Ese es un buen punto, perdone que le interrumpa, ese es un buen punto, porque hace casi, vamos a cumplir 90 días más o menos, que la Defensoría planteó como una política pública constante, permanente, la entrega de mascarillas. Y ya está demostrado por estudio en la Universidad de Washington, la BBC de Londres acaba de sacar un informe hace creo que 3-4 semanas, de lo importante del uso de la mascarilla. Entonces, ¿no le parece lógico que es el Estado el que tiene que distribuir esa mascarilla? Es infinitamente porque hay gente más barato. Que no tiene que comer y tiene que vérselas para poder conseguir estas mascarillas y estos protectores, si no tampoco le deja movilizarse en transporte público. Bueno, señor... Bueno, ese era el propósito de la carta de hace una semana, como ahora el propósito del comunicado que hemos sacado a raíz de la norma de la ONP. Sí. A eso íbamos, señor Gutiérrez, porque usted ha señalado que afectará a aquellos a quienes se busca proteger e inexorablemente será declarada inconstitucional. Pero desde el Congreso han dicho que aprobarán nuevamente esto por insistencia, si es que lo observa el Ejecutivo. Bueno, sobre este punto me gustaría decir rápidamente 3 cosas. Nosotros reconocemos que hay un problema, un serio problema, de miles de aportantes que son adultos mayores y que no han aportado más de 20 años y no tienen, por lo tanto, no acceden a una pensión. Esta situación es una realidad y es injusta, no hay duda. Pero lo segundo que tenemos que decir es que el sistema tiene un problema estructural, el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque es deficitario, es inviable. En los últimos 5 años ha generado un forado de 1.800 millones de soles, que lo paga usted, lo paga Cristian, lo pagan todos los ciudadanos. Entonces el sistema está dañado, el sistema es inviable financieramente. Entonces usted no puede en ese contexto dar una norma de esta naturaleza, y más aún si además ya existe una comisión multipartidaria que va a convocar otros actores políticos para hacer una reforma integral del sistema. Entonces, no parece muy coherente dar una norma contingente para resolver un problema estructural, pero tampoco podemos desconocer que existe este problema, el primero que he mencionado, de los adultos mayores que no reciben pensiones. Puestas las cosas así, lo que hay que hacer es pedirle tanto al legislativo como al ejecutivo que cumplan con el principio de colaboración, porque están mandatados, están obligados, que juntos se pongan de acuerdo y den soluciones a los problemas estructurales, a los de fondo, como a estos problemas contingentes, al que he aludido cuando me refiero a los adultos mayores de 65 años que no tienen pensión. Pero el camino no es una norma preñada, salpicada de inconstitucionalidades, que si gustan podemos también abordar puntualmente el tema. Por favor, claro que sí. Bueno, por ejemplo, la norma desconoce que el concepto mismo de equilibrio presupuestal. El concepto de equilibrio presupuestal está alojado en la Constitución, no porque haya ahí una vocación o un prurito financiero, económico. En realidad, el equilibrio presupuestal tiene un contenido social. El presupuesto tiene que atender un conjunto de materialización de derechos como salud, educación, infraestructura para otros servicios. Pero si usted rompe el equilibrio fiscal, eso tiene un impacto en los demás derechos. Va a tener impacto en medicinas, en salud, en educación, etcétera. Entonces, la razón por la cual existe el equilibrio presupuestal no es simplemente un tema de mantener en azul las cuentas, sino que tiene un correlato social y un correlato en los derechos. Por eso es que la Constitución prohíbe
proscribe la posibilidad de iniciativa de gasto a través de los actos legislativos del Congreso. Y por eso también existe lo que se llama el principio de legalidad presupuestal. Usted con una norma ordinaria no puede alterar el presupuesto. Entonces, por todas estas consideraciones, y en realidad hay más, esto va a ser declarado de todas maneras inconstitucional. Entonces, no se entiende. Mire la ruta que vamos a seguir. Vamos a, en el primer momento, vamos a aprobar una norma que viola la Constitución, ¿no es cierto? Esto va a generar una inestabilidad. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo va a presentar una acción de inconstitucionalidad. Luego, la norma, entre aquí a unos meses, 5 o 6 meses, va a ser declarada inconstitucional. Y en el último acto vamos a regresar a la misma situación, o peor todavía, de donde iniciamos. O sea, vamos a transitar toda esta ruta. O sea, a una crisis sanitaria, económica y una crisis alimentaria que parece no entender los poderes, le añadimos una crisis política. Y no se Entonces, por eso aprovecho la entrevista para pedirle a los poderes, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, que cumplan con la obligación del deber de colaboración que establece la Constitución, que ha recogido el Tribunal Constitucional, para ponerse de acuerdo. Doctor, una cortita, apelando a su punto de vista. ¿Usted en verdad cree que el Congreso cree, en el caso de la suspensión de los peajes y en este caso de la ONP, que su norma es constitucional, o ellos saben adrede que es inconstitucional? Bueno, yo supongo que hay personas que tienen la mejor buena voluntad, pero a veces la buena voluntad no alcanza, no es suficiente. A veces con buenas intenciones se puede generar daño también. Entonces, la función... Sí, pero perdón que lo interrumpa, doctor. Lo quiero vincular esto a la última sentencia del TC respecto de los peajes, que ahonda también en la metodología que el Congreso viene teniendo para debatir y para aprobar leyes. Le dice, señores, no lo hagan de madrugada, que el debate sea abierto, que los votos no se deleguen, sino que cada uno argumente por qué. Y en esa línea, cuando a los congresistas les preguntamos, lo hemos hecho varias veces con Fátima, bueno, ¿cuál es su sustento técnico, legal, digamos, qué estudio o qué abogado constitucionalista le ha entregado finalmente algún documento con los argumentos de por qué esa ley se haría constitucional? Simplemente no la tienen, defensor. ¿Hay algo que se puede hacer? Porque le hacía la pregunta un poquito, ¿no?, en la línea de que a mí me queda claro de que aquí un congresista nos los ha dicho. Bueno, pues será inconstitucional, pero en esos meses se habrá hecho derecho al pueblo, no habrán pagado peaje o recibirán su plata en el tema de la ONP. Entonces, desde ese punto de vista, ¿usted coincide con la decisión del Tribunal Constitucional respecto de la metodología en el Congreso de la República, en esa línea que le preguntaba, que ellos saben que es inconstitucional, pero igual lo hacen por aplausos del pueblo para lograr esos aplausos? A ver, usted se refiere a lo que técnicamente se conoce como el principio de deliberación. El Congreso, en el proceso de creación de leyes, debe cumplir el principio de deliberación, más si se trata de un Congreso unicameral. Cuando usted tiene dos cámaras, usted tiene una segunda cámara que es la Cámara Revisora. La primera cámara, que puede ser la de diputados, digamos que comete algún error, la segunda cámara, que es el Congreso, podría corregir y eso regresa a diputados. Entonces se inicia toda una deliberación, participación, transparencia. Eso no existe ahora porque tenemos una sola cámara. ¿Qué pasa? Correcto. Ese es un tema de fondo respecto a la reforma. Doctor, tengo que ser un poco malcriado. Le pido por favor que nos espere un minutito para continuar con la conversación, si le parece. Encantado. Gracias, vamos. El pueblo Walter Gutiérrez. Doctor, perdón, lo interrumpíamos durante su respuesta. Por favor, adelante. Sí, usted se estaba refiriendo al cumplimiento de la regla de deliberación que debe seguir todo acto legislativo. ¿Esto qué significa? Si tenemos en nuestro país tenemos un Congreso de una sola Cámara, no tiene Cámara Revisora, es decir, no hay Senado, y por lo tanto no es posible que haya un filtro de contención que pudiera atajar o detener errores que se pudieran estar cometiendo. Entonces,
exonerar de segunda votación como se ha hecho, exonerar de comisiones como se ha hecho, exonerar de la participación ciudadana en el debate de temas importantes, evidentemente impregna o hiere de muerte a este tipo de normas. Esto ya lo ha dicho el tribunal, no es que yo lo esté inventando ni nada por el estilo en este momento. El tribunal ha mencionado en varias ocasiones este principio de liberación, que no está cumpliendo desafortunadamente el Congreso. El Congreso tiene que entender que todo poder, el acto legislativo es el principal acto de poder, todo poder tiene límites. No es que tenga una patente de corso, una patente de corsario para legislar como quieran. A ver, violar la Constitución no es transgredir cualquier papel. Violar la Constitución tiene efectos directos en los derechos de las personas. Entonces, que alguien diga, mire, no se preocupe que por 4 meses, por 5 meses la norma va a estar vigente. Señor, lo que usted está haciendo es horadar el presupuesto de la República, usted está generando una inestabilidad, usted está generando condiciones adversas para el crecimiento de la economía. Y si eso sucede, el presupuesto va a ser menor, porque los impuestos van a ser menores, y por lo tanto los recursos para los derechos van a ser menores. Entonces tiene que tenerse una mirada de más largo plazo. No podemos engañarnos con el espejismo de que estamos solucionando un problema en lo inmediato, pero en el mediano plazo, no, es más, que ni siquiera mediano plazo, casi en el corto plazo, 6 meses, la norma es declarada inconstitucional y lo único que hemos hecho es debilitar el sistema por todos lados. Muy bien, señor Gutiérrez. Correcto, y claro, no hay ninguna sanción para eso, salvo la sanción electoral, ¿no? Digamos, de las elecciones. Una última de mi parte para terminar. ¿Le parece, digamos, debatible la posición de APP respecto de preguntarle al Jurado Nacional si es que pueden o no reelegirse nuevamente o postular, perdón, en el 2021 los congresistas que actualmente están en funciones? Bueno, ese sí es un tema estrictamente político. Yo recuerde, no sé si usted me hizo una entrevista hace casi un año y yo le manifesté mi completo desacuerdo con la no reelección de los congresistas, ¿no? Creo que los resultados, desafortunadamente, nos dan la razón. Entonces, a mí me parece que tiene que crearse institucionalidad en algo que es fundamental. Yo le hago una pregunta. ¿Usted se subiría a un avión cuyo piloto no tiene experiencia de vuelo? Claro El piloto, que no. los pilotos del país son justamente los que han hecho carrera pública, ¿no es cierto? Sí. Ya con el voto uno puede decir, bueno, este no y este sí, porque es una persona consecuente, preparada, ya es una persona honesta, ¿no es cierto? Pero usted no puede decir, mire, por norma vamos a, los pilotos no pueden volar sino solamente 4 años. Después vienen otros pilotos que van a aprender. Esto no tenía ni pies ni cabeza. Pero así lo decidieron por el clamor popular, señor Gutiérrez, ¿verdad? Sí, lo sé. Ahora se está dando, están planteando la posibilidad que sea el Jurado Nacional de Elecciones el que quien determine si es que puede haber o no reelección. Dado que estamos en un contexto electoral y la Defensoría del Pueblo es una institución que se dedica a garantizar derechos y no a participar en tema político, yo en este punto preferiría que los expertos en temas políticos y actores políticos sean los que opinen. Yo solamente le puedo hablar desde una mirada más institucional como la que acabo de señalar. Correcto, pero sí nos tiene que causar temor la posibilidad de que este sea un congreso de postulantes, ¿no? Bueno, usted lo ha dicho. Sí, bueno, y es lo que lamentablemente se prevé, porque si no se entiende la insistencia. Ahora lo que ha dicho el señor Valdés es que esto ha sido una decisión muy personal del personero y que se está investigando respecto a hacer esta carta desde Alianza para el Progreso, pero hay que recordar que el señor Chejade también hizo la consulta hace varias semanas. Sí.
Sí, de nuevo, son temas políticos y además en un contexto electoral no es la función de la Defensoría opinar sobre este tema. Entiendo. Tampoco respecto a la elección de los miembros del TC, nos tenemos que preocupar un poco si no se está respetando, si no se está respetando la Constitución y parece que hay desconocimiento o vulneración, sabiendo lo que están haciendo de la Carta Magna. ¿Qué peor cuando se va a elegir a los miembros del TC? La elección de los miembros del Tribunal Constitucional es una tarea extremadamente delicada, supremamente delicada, y por lo tanto tiene que hacerse a través de un derrotero meritocrático, transparente, participativo. Correcto. Yo no creo que haya que elegir atropelladamente, no creo que haya que elegir aceleradamente, creo que tiene que ser muy transparente, muy participativo, porque como usted bien señala, la Constitución no es otra cosa que un estatuto de poder, es decir, cada institución tiene un poco de poder para poder controlar al resto. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional es el último intérprete de la Constitución y dice qué es constitucional y qué no es constitucional. Eso significa que puede atajar, detener, controlar el poder del legislativo o de otros poderes. Entonces, designar a sus integrantes es algo muy delicado que tiene que hacerse bajo la mirada de toda la ciudadanía y de todas las instituciones. Correcto. Y bajo un derrotero que prime la meritocracia y la transparencia y la participación. Perfecto, señor Gutiérrez, que la ciudadanía se preocupe entonces también por ser vigilantes en medio de todos los cuestionamientos que ocurren respecto también a esta elección del TC. Muchas gracias por la llamada, por atender la llamada. Gracias.